Hello, how are you? Well, welcome to this class in which we're going to pay attention to the simple past or the past simple. And we're going to pay attention also to the regular verbs in the past and some of the pronunciation that is also very important, okay? And remember that this is practice, okay, as we usually do. And well, it's important also to pay attention to the rules, yes? So, are you ready to start? Bien, vamos a trabajar esta clase con el pasado simple, específicamente con la estructura de sus oraciones y también de los verbos regulares. Recuerden que siempre esto es práctica, que lo más importante es identificar en algunas oraciones cuáles son las estructuras. Okay? Well, let's see if we can begin. The simple past. Okay? So the simple past is connected to some actions that started and finished in the past. Okay? El uso del pasado simple, está conectado con aquellas acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado. Yes? For example, I didn't go to the beach last Sunday. Yes? Es una acción o un evento que sucedió, empezó y terminó en el pasado. The second use is connected to the actions that happened one after the other in the past. For example, like a story or like a sequence of events. Okay? Generalmente el segundo uso es una secuencia de eventos o acciones que van sucediendo una atrás de la otra en el pasado, ¿sí? Podemos indicarlo esto como un tipo de historia que sucedió. For example, I went into a disco and I saw my favorite girl, then I asked her to dance. Yeah, so this is like a sequence of events. Fíjense que por ahí también tenemos algunos conectores o digamos o palabritas, ¿sí? O conectores coordinantes o palabras que nos pueden ayudar a hacer esta secuencia, ¿sí? Como el and, como el then, como el first, ¿yes? Esto que también lo usábamos en el present simple, pero ahora en el pasado simple. The verbs, yes, it's very important that here in the past we pay attention to the classification or the difference between the regular verbs or the irregular verbs, which are some of the examples that we can find here. The regular verbs generally have a specific structure and you follow the ed, okay? And the irregular verbs are totally different from the base form or the infinitive form to the past form. Los ejemplos que pueden ver acá están conectados con aquellos verbos regulares que por lo que pueden observar a simple vista terminan en ed o terminan en d. Okay. Mientras que los verbos irregulares van a cambiar su forma, ya sea de su forma infinitiva a su forma pasada, ¿sí? Yes? So we're going to go into details, okay, with these ones. The regular verbs, yes, the most common rule, yes, is that we form the simple past or the past simple by adding ed to the infinitive. Okay, for example, yesterday I worked in the evening. So, formamos el pasado simple de los verbos regulares solamente agregando la ed al infinitivo del verbo. Entonces, fíjense que el ejemplo, yesterday I worked in the evening, el verbo es work, yes, que es trabajar, y agregándole esa ed ya se transforma el verbo al pasado, yes. Por eso decimos que es un verbo regular. Now, if we continue, yes, we have some structures, okay? So all of the tenses in English have a specific structure as the affirmative, the negative, and the question. So if we start with the structure of the regular verbs, yes, you have to pay attention that we always start with the subject or the person, then the verb in the past, okay, and a complement. This verb in the past can be with ed, with D or with IED, yes, the spelling. And the example would be, I studied English last year. Studied comes from the verb study, ¿ok? Bien, fíjense que en la estructura de afirmativa, ¿sí? De una oración afirmativa, siempre vamos a iniciar con el sujeto o con el pronombre, el verbo en pasado, ¿sí?
y el complemento. Este verbo en el pasado va a tener la particularidad de que se va a agregar la ed, la d o la ied de acuerdo a cómo se escribe. Estos son reglas ortográficas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el verbo study, que ustedes ven ahí, se transforma en studied, ¿yes? Para poder decir la frase en pasado, ¿yes? Let's see if we can continue, yes? What happens with the spelling rule? The spelling rules of the regular verbs in the past are connected to some endings of verbs, okay, of the infinitives that can be followed by different letters, okay? In this case, ed, d, or ied. Estas reglas ortográficas para los verbos regulares en el pasado siguen algunas indicaciones, más que nada cuando tenemos que identificar algunos verbos y sus terminaciones que luego pueden llegar a ser la ed, la d o la ied. Entonces, which is the first rule? The infinitive of the verb plus ed. Yes? The first infinitive plus ed can be, for example, want, wanted, look, looked, and play, played. Yes? Fíjense que la primera regla es el verbo en infinitivo donde se le va a agregar la ed. ¿Sí? Entonces el verbo want, ¿sí? Le agregamos ed al final. O look, le agregamos ed al final y de inmediatamente se transforma en el pasado. The second option or the second rule is for the verbs in infinitive that end in E, okay? And we just add D, okay? La segunda regla es para aquellos verbos que terminan solamente en E, por lo tanto se le agrega solo la D. For example, arrive, arrived, hate, hated, and love, loved. Fíjense que los verbos acá terminan en E, ¿sí? Por lo tanto, solo le agrego la D al final. Yes, this is the rule. The next one, if the infinitive verb ends in consonant plus Y, we are going to omit Y and we're going to change it into I, okay? Plus ed, of course. Yes, for example, try, tried, or study, studied. Aquellos verbos que terminen en consonante más Y, le vamos a sacar la Y y le colocamos la ed. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, try tiene la R más la Y, sacamos la Y y ponemos la I y finalmente la ed. Try. Y ya se transformó en verbo en the simple past. ¿Ok? Then, if the verbs, generally, they have one syllable verbs, with this structure, consonant, vowel, plus consonant, we're going to double or repeat the last consonant, and finally we add ed. Yes? Entonces, aquellos verbos que tienen una sola sílaba, quiere decir que no se pueden separar en sílabas, y cumplen con la regla de consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última consonante y finalmente le agregamos la ed. For example, plan, yes, consonant L, vowel A, consonant N. So we double the N and add ed. So planned would be, yes? Or the verb stop, consonant T, vowel O, consonant P, we double the last consonant and we say stopped, ¿ok? Entonces fíjense que generalmente si trabajamos con algunos verbos que tienen una sola sílaba y siguen la reglita de consonante, vocal, consonante, las últimas tres letras, vamos a duplicar, ¿sí?, la última consonante más la ed. Yes? So this is connected to the affirmative, okay? Affirmative sentences, las oraciones en afirmativo donde tenemos que conjugar los verbos. Yes? The pronunciation of the past of regular verbs, okay, is very important, and it would be good if we pay attention to some of the rules. Yes, sometimes it's good to remember, but then I'm going to share a video that is also very useful. Yes, la pronunciación del pasado de los verbos regulares es muy importante porque es la única manera de mostrar que estamos hablando de una situación que ya sucedió. So it's important. En general podemos identificar tres tipos de pronunciación, ¿ok? Pero bueno, voy a compartir con ustedes un video que menciona dos
opciones, ¿sí? O dos reglitas para la pronunciación. So, you can choose and decide, yes? Generally, the pronunciation t, la pronunciación t, cuando el infinitivo termina en p, k, ks, s, f, y and s. Esto es más que nada para pronunciar, ¿ok? Después lo pueden ustedes practicar también. Like, liked, watch, watched, stop, stopped. Yes? The second pronunciation is the, ¿ok? La pronunciación the, con una D bien marcada. When the infinitive ends in b, g, l, m, n, r, v, yes? Y, z. In a vowel sound. This is just connected to what you listen, okay? And this is practice. Played, loved, answered. Yes, and finally the pronunciation id or did. Yes, when the infinitive ends in t or d. Yes, for example, want, wanted. Yes, or decide, decided. Yes, this is just to practice. Or hate, hated. Yes, this is just to practice. This is another, yes, pronunciation method that is also very good. So if you have time, you can watch it. Yes, I'm not going to play it, but I'm going to share the link for you to pay attention to. Yes, this is the link. Okay, and this is the word final ed introduction to two-step method. Okay, this is the link to the YouTube video. Bien, este es otro método de pronunciación para que ustedes puedan identificar las terminaciones de los verbos regulares y cuando ustedes lo pronuncien se haga, digamos, la diferencia entre el presente y el pasado. ¿Sí? Está ahí el link que ustedes pueden usar para poder observar este video. Y bueno, lo pueden mirar, es de 9 minutos, pero es bastante sencillo y está bueno para practicar. Yes? The other parts, yes, for the past, okay, is the structure in the negative, in which we use the subject, the auxiliary didn't, and the verb in the base form plus the complement. Yes, we are not going to use ed or d or ied. For example, I didn't study English last year. The verb is the negative of study, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una oración en negativo, vamos a utilizar la estructura de sujeto o pronombre más el auxiliar que nos ayuda, didn't, y después la forma base del verbo, es decir, que no vamos a agregar ni ed, ni de, ni ied a la oración, ¿ok? Porque ya el didn't es el que nos indica, ¿yes? La negación en pasado. Por eso fíjense cuando ya tenemos la oración I didn't study, ¿ok? I didn't study English last year. Study no tiene su IED, ¿ok? Porque ya forma parte del didn't, la conjugación. And finally, if we have the questions, okay, remember that in English we have two types of questions, yes, no questions or WH questions. We use did and the subjects, and the verb in the base form, again, no ed or d or ied, and the complement. Yes, estas yes, no questions, las preguntas que son más directas, empiezan utilizando el did como auxiliar para el pasado, luego el sujeto o la persona, el verbo en su forma base sin la ed, la d o la ied y el complemento. For example, did you study English last year? Yes, I did. No, I didn't. Fíjense que el study ya no tiene su forma en pasado porque ya está el did, ¿ok? Y en segundo lugar podemos responder yes, I did or no, I didn't. Finally, with the WH word questions, yes, we have this structure, okay? WH word plus did plus subject plus verb in the base form and the complement, okay? For example, where did you study English last year? And the answer is I studied English in an institute. Bueno, acá tenemos la estructura de las palabras interrogativas en preguntas que son un poco más completas las respuestas. Okay, so you can pay attention and identify this
and let's see if we can practice. Time to practice.